Siempre pensé que el cambio era algo que veía en las películas o en los discursos grandilocuentes, hasta que me di cuenta de que el cambio podía empezar en una sola conversación, en una palabra, en un acto de valentía casi invisible. Todo comenzó en un barrio que parecía olvidado, donde la violencia se escondía detrás de puertas cerradas y silencios cómplices. Recuerdo la primera vez que escuché la historia de Ana. Tenía 20 años, una sonrisa tímida y un secreto que la devoraba por dentro. «No es solo un golpe», me dijo con voz quebrada. «Es lo que viene después. El miedo, la culpa, la soledad». En ese momento entendí que la violencia no era un problema lejano, sino una realidad que estaba viviendo gente como nosotros, en nuestro entorno. Pero no fue fácil. El miedo tiene raíces profundas, y para muchos, hablar significaba abrir una herida que no sabían cómo curar. Me di cuenta de que para ayudar, primero tenía que aprender a escuchar sin juzgar. Y así empezó esta aventura que cambió mi vida y la de muchos otros. Nos juntamos un grupo pequeño, con más ganas que recursos, sin grandes planes ni promesas, solo con la urgencia de hacer algo. Organizar charlas, salir a la calle a contar lo que nadie quería escuchar y, sobre todo, crear espacios donde la gente pudiera sentirse segura para contar su verdad. Al principio la resistencia fue brutal. Nos llamaban exagerados, agitadores y hasta hubo amenazas veladas. Pero con cada rechazo, nuestro compromiso crecía, porque entendimos que la indiferencia era la verdadera violencia. Y decidimos romper ese silencio, uno a uno, con fuerza y sin miedo. Poco a poco, la voz empezó a correr como fuego entre la gente. Las historias de dolor se multiplicaban, pero también las de valentía. Conocí a Marcos, un hombre que había crecido en un entorno donde levantar la voz era sinónimo de debilidad. Nunca pensé que podría llorar y no sentirme menos hombre, me confesó en una de nuestras reuniones. Fue en ese momento cuando entendí que la lucha no era solo de mujeres, sino de todos. Empezamos a diseñar talleres para hombres, espacios donde podían cuestionar esos modelos rígidos de masculinidad que tanto daño causaban. Algunos llegaron con la guardia alta, otros con el alma rota, pero todos terminaron abriendo una puerta que para muchos había estado cerrada por años. Porque reconocer que necesitas cambiar es el primer acto de coraje. En paralelo, intensificamos el trabajo con mujeres, muchas de ellas sobrevivientes que, en medio del miedo, encontraban una fuerza inesperada para reconstruir su vida. Nos contaban cómo la violencia no era solo física, la manipulación emocional, el control económico, la violencia psicológica. Eran cadenas invisibles que las mantenían atrapadas, y nos urgía enseñar que romper esas cadenas era posible. Pero el camino no era lineal ni dulce. Hubo días de frustración profunda, cuando una puerta se cerraba en la cara o cuando una ley necesaria tardaba años en aprobarse. La burocracia parecía un monstruo insaciable y el tiempo un enemigo constante. Sin embargo, cada pequeña victoria, una mujer que se animaba a denunciar, un hombre que cambiaba una conducta, era un golpe certero contra ese monstruo. Nos dimos cuenta que la clave estaba en crear una red, un tejido sólido donde cada voz importara, donde nadie tuviera que enfrentar el miedo sola o solo. Así surgieron alianzas con otras organizaciones, instituciones y también con artistas que usaban su talento para amplificar el mensaje. La música, el muralismo y el teatro se convirtieron en armas poderosas contra la indiferencia. En una de esas jornadas conocí a Clara, una artista callejera con un talento brutal y una voz que cortaba el aire como cuchillo. Su mural no solo mostraba rostros, sino historias vivas, crudas, sin maquillaje. Cada trazo era una denuncia, un grito que resonaba en las paredes de la ciudad, obligando a quienes pasaban a mirar, a sentir, a cuestionar. Pero también aparecieron los ataques,
Personas que preferían mantener la violencia oculta, que veían en nuestra voz una amenaza. Amenazas anónimas, mensajes ofensivos, intentos de sabotaje. En vez de intimidarnos, esos embates fortalecieron nuestra determinación. Sabíamos que tocar ese nervio era señal de que estábamos haciendo ruido donde debía hacerse. El impacto empezó a ser visible. La ley que tanto habíamos esperado se aprobó finalmente. No era perfecta, pero habría caminos para proteger a las víctimas y garantizar recursos fundamentales. Más allá de eso, el cambio se sentía en el aire. Menos silencio, más denuncia, más apoyo. Las conversaciones difíciles empezaban a ocurrir en casas, en escuelas, en cafés. Y no solo eso. Algunos hombres comenzaron a cuestionar su propia educación, a replantearse el modo en que se relacionaban con mujeres y con otros hombres. Era un terreno nuevo, muchas veces incómodo, pero imprescindible para desmontar los pilares de la violencia. La transformación era profunda, porque tocaba lo más íntimo: las creencias, los miedos, las heridas. Porque cambiar un sistema es, antes que nada, cambiar la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a los demás. Y ese proceso no era lineal. Había retrocesos, pero también avances que iluminaban el camino. Cada historia que escuchaba, cada testimonio que compartía, me convencía de que esta lucha no era solo política o social, sino profundamente humana. Que detrás de cada dato hay una persona, con su historia, sus cicatrices, sus sueños, y que sanar es posible, pero requiere valentía, compromiso y solidaridad. Pero no todo fue tan simple ni tan lineal. A medida que nuestra voz ganaba fuerza, también lo hacía la oposición. Algunos nos tildaban de exageradas, otras veces nos llamaban histéricas o radicales, como si cuestionar el poder establecido fuera un crimen. Recuerdo claramente una noche en una reunión cuando una mujer mayor se acercó y me dijo con voz temblorosa: «Hija, ustedes van demasiado lejos. No saben lo que están haciendo». Fue un golpe, no por sus palabras, sino porque mostraba lo profundo del miedo que nos rodeaba. Pero ese miedo también me enseñó a ser más astuta, a afilar mi mirada y a no dejarme intimidar. Aprendí a usar la palabra como arma, pero también como escudo. En cada charla, en cada taller, lanzaba preguntas que ponían incómodos a los oyentes, que hacían que se cuestionaran sus propias certezas. No era fácil, pero era necesario, porque la verdadera revolución comienza cuando empiezas a dudar de lo que creías verdad. Fue en ese contexto que comenzamos a crear espacios secretos, grupos cerrados donde podíamos hablar sin miedo, sin la necesidad de medir cada palabra. Allí compartíamos nuestras heridas y también nuestros sueños, nos apoyábamos y nos dábamos fuerzas para seguir peleando. La complicidad que nacía en esos encuentros era tan poderosa que parecía capaz de mover montañas. Pero la lucha no solo era externa, también se convirtió en una batalla personal. Aprendí que muchas veces la violencia más cruel estaba dentro de nosotros mismos, en los silencios que guardamos, en las culpas que cargamos. Romper esos muros internos fue tan desafiante como enfrentarse a quienes negaban la realidad afuera. Un día, en uno de esos grupos, una joven contó cómo su pareja había empezado a cambiar después de asistir a un taller. Me impresionó que alguien estuviera dispuesto a mirarse y cambiar desde adentro. Esa historia me dio una nueva esperanza. El cambio era posible, pero no vendría solo de denunciar, sino de abrir las puertas a la reflexión y la transformación profunda. Cada paso que dimos fue una mezcla de triunfo y derrota, de coraje y miedo, de dolor y alegría, pero sobre todo, fue un camino de aprendizaje constante. Entendí que no había recetas mágicas, sino compromiso y persistencia, y que cada voz, por pequeña que pareciera, tenía el poder de encender una llama. La lucha era, y sigue siendo,
Un acto de amor feroz por la vida, por la justicia y por la dignidad humana. Una llama que, aunque algunos intenten apagar, sigue encendiéndose en cada corazón, dispuesto a desafiar el silencio. Recuerdo una noche particularmente oscura, en la que sentí que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. Habíamos organizado un evento para visibilizar la violencia que muchas veces se oculta detrás de puertas cerradas. Y justo antes de comenzar, recibimos amenazas anónimas. La presión se sintió tangible, como un aire frío que te paraliza, pero la respuesta fue clara. No nos íbamos a callar. Esa noche, en un auditorio lleno, nuestras voces retumbaron más fuertes que el miedo. Esa experiencia fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que el activismo, aunque apasionante, puede ser también una batalla constante contra la incertidumbre y la amenaza. La resistencia no solo venía de fuera, sino también de adentro, cuando dudas empiezan a colarse en tu mente. ¿Valía la pena seguir? ¿Realmente podíamos cambiar algo? Pero cada rostro que miraba esa noche, cada mirada llena de esperanza, me recordaba que el silencio era la peor opción. Con el tiempo comprendí que no bastaba con hablar, sino que había que crear estrategias concretas. Por eso empezamos a formar alianzas con psicólogos, abogados, policías sensibles a la causa y, sobre todo, con jóvenes líderes que entendían la urgencia del cambio. La unión hizo la fuerza, y cada puerta que se abría era un paso hacia adelante. La lucha también me llevó a enfrentarme con mi propia historia. No fue fácil. Volver a recordar, aceptar y sanar fue un proceso que me llevó años. Descubrí que no debía sentirme culpable por sobrevivir, que podía transformar ese dolor en motor de cambio. Me convertí en un espejo para otras personas, una prueba viviente de que romper el ciclo es posible. Pero no todo fue lucha y dolor. Hubo también momentos de alegría y sorpresas inesperadas, como aquella vez que un grupo de hombres jóvenes se unió a nosotros, no para desacreditarnos, sino para aprender y cuestionar lo que la sociedad les había impuesto. Fue un choque hermoso, porque me hizo ver que el cambio también pasa por ellos, que los hombres no son enemigos, sino aliados potenciales. En esos talleres vi a hombres emocionarse, a veces romper a llorar, a veces reír con alivio al descubrir que podían ser diferentes. Eso le dio un nuevo sentido a nuestra misión. No era solo proteger a quienes sufren, sino también liberar a quienes, sin querer, reproducen la violencia. Poco a poco, la red creció, la comunidad se fortaleció, y aunque el camino seguía lleno de obstáculos, la certeza de que estábamos haciendo historia nos impulsaba a seguir. Hubo una vez que todo se puso tan complicado que casi pensé en rendirme. Era un día caluroso de verano, y habíamos convocado una marcha pacífica para exigir justicia y apoyo para las víctimas. La expectativa era enorme, pero al llegar, nos encontramos con que una parte de la prensa había llegado con una agenda distinta. Querían mostrarnos como un grupo radical, como una amenaza. Las preguntas que nos hacían eran agresivas, y más de uno intentó desviar la conversación hacia escándalos o estereotipos. Fue frustrante. Sentí que todo nuestro esfuerzo podía ser malinterpretado, que nos reducirían a titulares sensacionalistas que nada tenían que ver con la realidad que vivíamos. Pero en medio de esa tormenta vi algo que me devolvió la esperanza. Cientos de personas, desde adolescentes hasta adultos mayores, que no estaban ahí para pelear con los medios, sino para alzar la voz, para compartir sus historias, para construir un futuro distinto. Esa jornada terminó con más solidaridad que ruido, porque entendí algo esencial. No todos los enemigos están afuera. A veces, la batalla más dura es contra la desinformación, contra los prejuicios incrustados en la sociedad y, a veces, en nosotros mismos. Pero también es la oportunidad para enseñar, para abrir espacios, para cambiar percepciones.
De allí nació una idea que revolucionó nuestro trabajo: crear contenidos propios, medios alternativos donde pudiéramos contar las historias desde adentro, con autenticidad y respeto. Videos, podcasts, blogs, herramientas que nos permitieran llegar más lejos, sin filtros ni distorsiones. Y fue increíble cómo esas plataformas se convirtieron en un canal directo con la comunidad. Recibíamos mensajes, comentarios, testimonios, y eso nos impulsaba a seguir creando. La conversación ya no era un monólogo, sino un diálogo vibrante y necesario. Mientras tanto, seguíamos trabajando en la calle, en las escuelas, en los barrios. Cada encuentro era una oportunidad para sembrar conciencia, para escuchar, para acompañar, porque entendíamos que la violencia no es solo un problema individual, sino social, que se perpetúa cuando callamos o ignoramos las señales. Y sí, hubo días en que el cansancio y la frustración pesaban, pero la alegría de ver a alguien despertar, a alguien decidir que su vida podía ser diferente, no tenía precio. Esa chispa de transformación es lo que alimentaba nuestro fuego. Al final, aprendí que el cambio no viene de un solo acto heroico, sino de miles de pequeños gestos cotidianos, de escuchar sin juzgar, de ofrecer apoyo sin condiciones, de crear espacios seguros para ser y sentir. En uno de esos días intensos, conocí a Lucía. Ella no buscaba ser una heroína ni una activista reconocida. Simplemente quería romper el ciclo que la había atormentado por años. Su historia era un laberinto de silencios, de puertas cerradas, de amenazas que la mantenían atrapada en una relación que la consumía poco a poco. Pero un día encontró la fuerza para decir basta y pedir ayuda. Lucía llegó a uno de nuestros talleres con miedo, pero también con una determinación que me conmovió profundamente. Mientras escuchaba su voz temblorosa contar su historia, entendí que no estábamos solo hablando de cifras o estadísticas, sino de vidas reales, de corazones que necesitaban sanar. Fue ahí donde la magia empezó a ocurrir. En ese taller, rodeada de otras mujeres y hombres que también buscaban cambiar, Lucía comenzó a reconstruir su confianza. La apoyamos para que accediera a asesoría legal, a terapia y, sobre todo, le dimos un espacio seguro donde podía expresarse, sin miedo ni culpa. Pero la historia de Lucía también nos enseñó otra cosa crucial: que la violencia no solo daña a la víctima, sino a toda la red que la rodea. Sus hijos, sus familiares, sus amigos, todos estaban marcados por ese miedo silencioso que muchas veces no se ve, pero que pesa como una sombra. Por eso diseñamos programas integrales que involucraran a toda la comunidad, porque transformar una realidad tan profunda exige ir más allá de la superficie, atacar las raíces del problema, esos patrones que se repiten generación tras generación. Los hombres que participaban en nuestros talleres empezaron a hablar con sinceridad sobre sus propias experiencias, sus temores, sus dudas. De repente ya no éramos enemigos, sino compañeros en un camino que todos debíamos recorrer juntos. Y eso no estuvo exento de tensiones. Hubo momentos en que las emociones explotaban, donde las heridas se abrían y parecía que el camino se hacía más oscuro. Pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. A veces pienso en cómo todo comenzó con una pregunta tan simple como poderosa: ¿qué puedo hacer para que esta realidad cambie? Y esa pregunta lanzada al viento se convirtió en una invitación a miles a involucrarse, a no quedarse callados, a ser parte de la solución. Lucía es solo un ejemplo de cientos de personas que cruzaron nuestras puertas con el deseo de transformar su vida. Y esa transformación no es un destino final, sino un proceso continuo, lleno de desafíos y aprendizajes. Hoy, cuando veo a Lucía caminar con la cabeza en alto, sé que cada batalla vale la pena, que la esperanza puede nacer incluso en los lugares más oscuros. Pero no todo fue un camino de rosas. La resistencia que enfrentamos fue tan feroz
como inesperada. Recuerdo una vez cuando organizamos una charla en un barrio popular y un grupo de hombres se presentó para intimidarnos. No eran simples críticos, sino personas que sentían amenazado un sistema que les había dado poder durante años. Sus palabras no buscaban dialogar, sino silenciar. Fue en ese momento cuando comprendí lo profundo del cambio que estábamos provocando. No solo luchábamos contra la violencia explícita, sino contra un entramado cultural que legitimaba el abuso, que defendía con uñas y dientes un statu quo injusto. Sin embargo, esa agresión no nos detuvo. Al contrario, nos unió más. Las mujeres, jóvenes y adultas, los hombres que ya cuestionaban su rol, todos formamos un frente que aprendió a responder con fuerza y con amor. Porque no hay resistencia más poderosa que la que nace de la convicción y la solidaridad. Entre esas noches de confrontación y miedo, también hubo momentos de pura alegría, como la primera vez que un grupo de adolescentes organizó su propio mural, pintando mensajes de respeto y empoderamiento, un acto simbólico que nos recordó que la semilla del cambio estaba germinando en nuevas generaciones. En los talleres, las conversaciones se volvieron más abiertas, los testimonios más crudos y valientes. Las mujeres comenzaron a compartir no solo sus historias de dolor, sino también sus sueños y proyectos para un futuro libre de violencia. Era una revolución silenciosa, pero imparable, y aprendí algo fundamental, que el cambio no viene solo de afuera, sino que también debe nacer dentro de cada uno. Cuestionar nuestros propios prejuicios, nuestras actitudes, nuestras formas de relacionarnos. Reconocer que la masculinidad tradicional puede ser tóxica y que hay otras formas de ser hombre, basadas en la empatía, el respeto y la vulnerabilidad. No fue un proceso fácil para nadie. Muchos hombres se enfrentaron a sus propias contradicciones, a emociones que les habían enseñado a reprimir. Pero con el tiempo, esas conversaciones se volvieron espacios de crecimiento y sanación. Cada pequeño paso contaba. Cada historia compartida era un ladrillo más en la construcción de una comunidad que se negaba a aceptar la violencia como norma. Y aunque el camino era largo y estaba lleno de tropiezos, la esperanza era más fuerte. Porque cuando la gente empieza a levantar la voz, a mirar con nuevos ojos, a desafiar lo que parecía inamovible, algo cambia para siempre. Hubo un momento en que la lucha tomó un giro inesperado. Después de años de trabajo en las calles, en las escuelas y en los centros comunitarios, logramos algo que parecía casi imposible: que algunos hombres empezaran a ser nuestros aliados genuinos. No esos aliados tímidos o interesados, sino hombres que, con honestidad y compromiso, decidieron cuestionar sus privilegios y asumir un papel activo en la transformación social. Uno de ellos fue Diego. Recuerdo bien su historia porque marcó un antes y un después en nuestro movimiento. Diego era un hombre joven, de mirada intensa y palabras medidas, que llegó tímidamente a uno de nuestros talleres. Al principio su presencia fue recibida con cierto recelo. Después de todo, la desconfianza hacia los hombres que participaban era algo natural, después de tanto tiempo escuchando historias de abuso. Pero Diego tenía algo diferente. No solo escuchaba, sino que reflexionaba profundamente. En sus ojos se veía la lucha interna, el peso de cuestionar todo lo que había aprendido sobre lo que significaba ser hombre de verdad. En las sesiones, hablaba de sus propios errores, de las veces que había lastimado sin intención, de los miedos que lo paralizaban. Poco a poco, Diego se convirtió en un portavoz. No por voluntad de protagonismo, sino porque su historia resonaba con muchos otros. Comenzó a organizar charlas para hombres, creando espacios donde podían hablar sin miedo al juicio, donde podían explorar la vulnerabilidad como una fortaleza y no como una debilidad. Lo que más me conmovió fue ver cómo, a partir de su transformación personal, Diego logró reconstruir el vínculo con su hermana
una mujer que había sufrido años de violencia y que nunca antes había sentido que su hermano realmente la entendiera. Su reconciliación fue un símbolo vivo de que el cambio es posible, aunque no fácil. Este proceso nos mostró algo fundamental. La lucha contra la violencia de género no es solo responsabilidad de las mujeres. Es un desafío que nos interpela a todos, porque la cultura que la sostiene nos afecta y limita por igual. Romper ese círculo requiere coraje, compromiso y, sobre todo, humanidad. Desde entonces, nuestra red de hombres aliados creció y, con ella, la fuerza de nuestro mensaje. Pero no se trataba solo de números, se trataba de calidad, de hombres dispuestos a cuestionarse y a ser parte activa de la solución. En paralelo, seguimos fortaleciendo el acompañamiento a las víctimas, conscientes de que la atención integral es vital para que puedan sanar y reconstruir sus vidas. La colaboración con profesionales de la salud, abogados y psicólogos fue clave para ofrecer un espacio seguro y respetuoso. La transformación que veíamos en cada persona nos daba la certeza de que, aunque el camino era largo y complejo, estábamos dejando una huella que perduraría, una huella que ya no podía borrarse ni ignorarse. No obstante, el camino tampoco fue una línea recta hacia la luz. Con cada avance, la sombra de la resistencia aparecía más fuerte y a veces más cruel. Recuerdo una noche en particular, durante una de nuestras charlas para jóvenes, cuando un grupo de personas irrumpió para interrumpir y desacreditar el trabajo que estábamos haciendo. No solo con palabras, sino con gestos violentos y amenazas veladas. Fue un recordatorio brutal de que el miedo a perder privilegios mueve montañas y que el cambio verdadero no es cómodo para nadie que se beneficie del statu quo. Pero aquella noche, algo diferente sucedió. Los jóvenes, lejos de acobardarse, se levantaron con una fuerza inesperada. Voces que antes apenas se atrevían a hablar, se alzaron con convicción para defender el derecho a vivir, sin miedo ni violencia. Ese momento se volvió un símbolo para todos nosotros. No éramos solo un grupo pequeño luchando en silencio. Éramos una comunidad despierta y lista para enfrentarlo todo. Fue también una época en la que comprendimos que la transformación debe tocar todos los espacios: el hogar, el trabajo, la escuela, la calle. No podíamos limitarnos a hablar solo de violencia física o visible, porque las raíces del problema estaban en la cultura misma, en las palabras que normalizan el abuso, en las miradas que juzgan a las víctimas y en las decisiones políticas que ignoran la urgencia de protegerlas. Así nació la idea de crear un espacio digital, un refugio virtual donde cualquiera pudiera encontrar información, apoyo y, sobre todo, sentirse acompañado. No importaba dónde estuvieras, había alguien dispuesto a escucharte y a orientarte. Esa plataforma creció rápidamente y se convirtió en una herramienta esencial, especialmente para quienes no tenían acceso a los servicios presenciales o temían exponerse. Pero no todo fue tecnología o campañas masivas. También hubo momentos íntimos, encuentros que marcaron la diferencia en la vida de personas específicas. Mujeres que, después de años de silencio, decidieron contar su historia y dar el primer paso hacia la libertad. Hombres que aceptaron pedir ayuda, romper con estereotipos y construir nuevas formas de relacionarse. Uno de esos encuentros fue con Clara. Ella llegó a nuestro grupo tras años de matrimonio marcado por el control y el abuso psicológico. Su relato era desgarrador, lleno de culpa y miedo, pero también de una chispa de esperanza. En las sesiones de acompañamiento, Clara empezó a reconstruirse, a reconocerse como persona valiosa y capaz. Su proceso fue un testimonio vivo del poder de la comunidad y del apoyo sincero. Clara no solo sanó, sino que se convirtió en una voz para otras mujeres. Su valentía nos enseñó que ninguna historia es insignificante y que cada paso hacia la recuperación es una victoria.
Su presencia nos recordó que el activismo no solo se trata de grandes cambios sociales, sino de las pequeñas revoluciones que ocurren en el corazón de cada persona. El camino seguía lleno de desafíos, pero también de aprendizajes y avances. Lo que nos mantenía firmes era la certeza de que cada historia, cada voz, cada lucha contada y escuchada era un ladrillo más en la construcción de un mundo más justo y humano. Pero la historia no sería completa sin hablar del lado menos visible, el costo personal. Porque cuando decides tomar partido y alzar la voz, no solo enfrentas resistencias externas, también se desatan batallas internas que te desarman, te desafían y te transforman. Hubo noches en las que el cansancio me pesaba más que el miedo, en las que dudaba si valía la pena seguir, si acaso todo ese esfuerzo podía hacer una diferencia real. Escuchar historias de dolor tan profundas te arrastra hacia un abismo donde la esperanza parece escasa. Sin embargo, justo en esos momentos, la solidaridad de la comunidad se convertía en mi refugio, en la luz que me impulsaba a seguir. Aprendí que no podía ser un muro impenetrable para todos, que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de humanidad. Compartir mis propias dudas, mis temores, mis cicatrices, abrió caminos de conexión genuina con quienes acompañábamos en su proceso. El activismo, entendí, no es solo confrontar la injusticia externa, sino también abrazar la lucha interna. Fue durante ese tiempo que descubrí que también necesitábamos cuidar de quienes cuidábamos, crear espacios de autocuidado, de escucha, donde las personas que brindaban apoyo pudieran recargar energías, reflexionar y sanar. Porque el activismo sin descanso puede convertirse en una carga insoportable y nadie merece llevarla en soledad. A partir de ahí, comenzamos a integrar la idea de redes de apoyo mutuo. No éramos héroes ni heroínas aislados, sino una malla entretejida de fuerza, resistencia y amor. Nos organizábamos para sostenernos, para celebrar cada logro, por pequeño que fuera, y para recordar que ningún cambio social sucede de la noche a la mañana. Fue también un momento de cuestionar profundamente los modelos tradicionales de masculinidad. Sabíamos que sin hombres comprometidos y dispuestos a replantear sus roles, no habría transformación posible. Por eso, diseñamos espacios específicos para ellos. Talleres donde pudieran hablar sin juicios, explorar sus emociones y desafiar prejuicios que habían sido impuestos desde la infancia. Muchos llegaron con desconfianza o resistencia, pero la mayoría terminó reconociendo que la presión de cumplir con ciertos estándares les había hecho daño también. Hablar de miedo, de dolor, de vulnerabilidad se volvió una experiencia liberadora. Así, construimos puentes para que la masculinidad no fuera sinónimo de dominación, sino de respeto, empatía y cuidado. Recuerdo a Julián, uno de los primeros hombres que participó en esos talleres. Venía cargando el peso de generaciones que le decían que mostrar debilidad era vergonzoso. Poco a poco, logró entender que la fortaleza verdadera reside en la capacidad de ser auténtico, de expresar emociones sin temor y de construir relaciones basadas en la igualdad. Ese cambio no solo impactó su vida personal, sino también la manera en que se relacionaba con su familia, sus amistades y la comunidad. Su historia es una prueba de que el cambio puede empezar por uno mismo y que la transformación individual es la semilla para un cambio colectivo. En resumen, el camino fue complejo, a veces doloroso, pero también lleno de momentos de profunda belleza y esperanza. Cada paso dado, cada voz que se unía a la nuestra, nos confirmaba que estábamos haciendo algo que valía la pena. Con el tiempo, esas pequeñas victorias comenzaron a multiplicarse. Nos dimos cuenta de que cada persona que lograba romper el silencio no solo recuperaba su propia libertad, sino que se convertía en un faro para otros. Era como encender una chispa que, poco a poco, prendía hogueras de cambio en distintos rincones.
Una de las campañas más recordadas fue la que lanzamos para visibilizar la violencia invisible, esa que se esconde detrás de palabras, gestos o actitudes que parecen normales, pero que van erosionando la dignidad. Fue un desafío enorme porque enfrentamos a una sociedad que se resistía a cuestionar sus propios comportamientos, que prefería negar o minimizar lo que pasaba bajo la superficie. Nos enfrentamos a comentarios como «eso es exagerar», «en todas partes se dice eso» o «es solo una broma». Pero poco a poco, con testimonios reales y un discurso firme, logramos que muchos empezaran a comprender que esas pequeñas cosas eran en realidad parte de un patrón dañino que alimentaba la violencia estructural. Recuerdo la vez que visitamos una escuela y hablamos sobre micromachismos. Fue un encuentro que generó mucha polémica, porque no todos estaban preparados para escuchar que ciertas conductas que parecían inofensivas, como interrumpir o invalidar opiniones, eran formas de violencia. Sin embargo, también fue un espacio de aprendizaje y reflexión profunda. Los jóvenes, a pesar de las dudas iniciales, terminaron participando con entusiasmo, compartiendo sus experiencias y cuestionando normas que, sin saberlo, mantenían desigualdades. Fue emocionante ver cómo, en sus rostros, comenzaba a formarse una nueva conciencia, una voluntad de ser diferentes y construir relaciones basadas en el respeto. Esa experiencia nos enseñó que la educación era clave. No bastaba con cambiar leyes o castigar agresores. La transformación debía comenzar en las aulas, en los hogares, en cada conversación cotidiana. El cambio social se construye día a día, palabra por palabra, acto por acto. Además, fuimos incorporando nuevas herramientas para llegar a más personas. Videos, redes sociales, campañas de arte urbano, teatro comunitario. La creatividad se convirtió en nuestra aliada, permitiéndonos conectar con públicos diversos y transformar mensajes complejos en historias que emocionaban y movilizaban. Entretanto, no faltaron momentos de tensión. Hubo enfrentamientos con grupos conservadores que veían amenazados sus privilegios, ataques digitales, campañas de desprestigio. Pero, lejos de debilitarnos, esas adversidades fortalecieron nuestra convicción y nos impulsaron a ser más estratégicos, más solidarios. Cada dificultad nos recordaba por qué estábamos ahí. Porque la violencia no era solo un problema individual, sino un síntoma de un sistema desigual que necesitaba ser cuestionado y transformado en su raíz. A pesar de todo, lo más valioso fue ver cómo, en medio de la tormenta, surgían historias de esperanza. Mujeres que recuperaban su voz, hombres que aprendían a respetar, comunidades que se organizaban para protegerse y construir espacios seguros. Así, nuestro movimiento se convirtió en un espacio donde el dolor se encontraba con la fuerza, la vulnerabilidad con la valentía y la injusticia con la esperanza. Una de las transformaciones más poderosas que presencié fue en el grupo de hombres que participaban en nuestros talleres. Al principio muchos llegaban con una mezcla de escepticismo y resistencia. Algunos pensaban que era una pérdida de tiempo, otros temían ser señalados o juzgados. Pero poco a poco, la conversación fue cambiando. Los espacios que creamos eran seguros y sin prejuicios, donde podían explorar sus propias emociones, cuestionar lo que les habían enseñado desde niños y descubrir nuevas formas de relacionarse. Para muchos, fue la primera vez que hablaban abiertamente sobre sus miedos, inseguridades y experiencias dolorosas. Recuerdo a uno de ellos, Marcos, un hombre de mediana edad que llegó con una mirada dura y desconfiada. Durante semanas se mantuvo callado, evitando el contacto visual, pero cuando comenzó a compartir su historia, sus palabras temblaban y con ellas también nuestra capacidad para escuchar y acompañar. Marcos habló de la presión constante de demostrar que era un hombre de verdad, de cómo esa idea le había hecho daño a él y a quienes amaba. Habló de su padre,
que siempre minimizaba el dolor, y de la culpa que sentía por no poder expresarse sin miedo. Fue un momento de ruptura, pero también de liberación. Esa tarde el grupo se unió de una manera que nunca antes había visto. No solo escuchaban a Marcos, sino que lo sostenían, lo apoyaban. La energía en la sala cambió, y supe que algo profundo estaba ocurriendo. Estábamos empezando a desarmar los mitos de la masculinidad tóxica, ladrillo a ladrillo. Con el tiempo, esos hombres se convirtieron en aliados fundamentales para nuestra causa. Empezaron a hablar en sus círculos, a desafiar actitudes y comentarios que perpetuaban la violencia, y a ser ejemplos de respeto y empatía. Su transformación impactó a sus familias, a sus comunidades, y nos recordó que el cambio es posible cuando hay voluntad y apoyo. Pero no todo fue sencillo ni lineal. Hubo retrocesos, dudas y momentos donde el cansancio parecía ganar la batalla. La lucha contra la violencia es una guerra silenciosa que desgasta, y la resiliencia se convirtió en nuestra mejor arma. A pesar de la fatiga, nunca dejamos de avanzar. Aprendimos a cuidar nuestra salud emocional, a compartir la carga y a celebrar cada paso, por pequeño que fuera. Cada historia de superación, cada gesto de apoyo, cada cambio de actitud era un combustible para seguir. Una de las grandes lecciones fue entender que la empatía debía extenderse a todas las personas, sin excepción, que quienes cometían violencia también eran parte de un sistema que los había moldeado, y que la transformación no podía excluir a nadie si realmente buscábamos un cambio profundo. En este camino, la solidaridad se volvió la base de todo. Construimos alianzas con organizaciones feministas, grupos LGTBIQ+, activistas independientes y colectivos de derechos humanos. Juntas y juntos, éramos más fuertes, más visibles, más difíciles de silenciar. El impacto comenzó a notarse en la comunidad. Bajaron los índices de violencia, aumentó la denuncia y, sobre todo, la percepción de que era posible vivir sin miedo. No era el fin de la violencia, pero sí el inicio de un proceso que estaba sembrando nuevas raíces. Mientras tanto, yo seguía aprendiendo y creciendo. El activismo me cambió la vida. Me enseñó a ser más valiente, a soltar el miedo al qué dirán y a confiar en la fuerza colectiva. Cada encuentro, cada historia, cada lágrima compartida era un recordatorio de por qué era importante seguir. Pero no todo fue aprendizaje y crecimiento. Hubo momentos oscuros, donde la realidad golpeaba con fuerza y nos recordaba lo mucho que aún quedaba por hacer. Una de esas ocasiones fue cuando recibimos la noticia del asesinato de una joven activista de otra ciudad, alguien que como nosotros luchaba desde el corazón para visibilizar la violencia que muchas veces se esconde detrás de las puertas cerradas. La indignación y el dolor se mezclaron con el miedo. Sabíamos que el camino era peligroso, que quienes alzaban la voz eran blancos frecuentes de amenazas y ataques. Esa realidad nos obligó a repensar nuestras estrategias y a cuidar más nuestra seguridad, sin perder el impulso ni la esperanza. El asesinato de esa compañera fue un golpe directo al alma, pero también un llamado urgente a no retroceder. Decidimos entonces fortalecer los espacios de apoyo mutuo, crear protocolos de protección y hacer visible esa violencia que pretendían callar. Fue en ese contexto que organizamos una marcha masiva que reunió a miles de personas. No era solo una protesta, era un grito colectivo que pedía justicia, respeto y un cambio real. En medio de la multitud, sentí una mezcla intensa de rabia, tristeza y, sobre todo, una esperanza renovada. La marcha tuvo un efecto inmediato. Las autoridades comenzaron a tomar medidas más serias, las denuncias aumentaron y la conversación pública sobre la violencia se volvió imparable. Pero también generó polarización. Algunos sectores criticaron el movimiento, acusándonos de exagerar o de romper el orden social. Esa resistencia, aunque frustrante,
confirmó que estábamos tocando un nervio sensible, porque la violencia no solo destruye cuerpos, también mantiene el control a través del miedo y la negación. Romper ese silencio era un acto subversivo, una revuelta contra un sistema que prefería ignorar el problema. En paralelo, desarrollamos campañas en redes sociales que alcanzaron a miles de personas jóvenes. Utilizamos el arte, la música y el humor como herramientas para conectar con quienes, a veces, se sentían distantes de los discursos formales. La creatividad se volvió un puente para llegar a corazones y mentes. Una de esas campañas fue un video viral donde hombres y mujeres compartían pequeñas frases que solían decirse para justificar la violencia, y luego las desmontaban con datos y testimonios reales. Fue un éxito porque lograba hacer pensar sin sermonear y porque incluía voces diversas que reflejaban realidades variadas. Al ver ese video, muchas personas me escribieron para agradecer y contarme sus propias historias. Historias de dolor, sí, pero también de coraje y de superación. Fue un recordatorio de que no estábamos solos, que la lucha era colectiva y que cada voz contaba. Algunas noches, cuando el cansancio parecía demasiado pesado, pensaba en esas palabras y sentía que todo valía la pena, que por muy difícil que fuera el camino, la semilla estaba sembrada y poco a poco brotando. Y así, entre victorias y desafíos, seguimos adelante. Porque la transformación social es una maratón, no un sprint. Porque cada pequeño acto de resistencia suma. Y porque la esperanza, cuando se comparte, se vuelve imparable. El activismo también me enseñó que la lucha contra la violencia no puede ser solo una batalla de víctimas contra agresores. Es un esfuerzo complejo que involucra a toda la sociedad, y en especial a quienes todavía no comprenden o no quieren comprender la magnitud del problema. Recuerdo un momento que me sacudió profundamente, cuando un hombre joven se acercó a uno de nuestros talleres y con sinceridad confesó que nunca había pensado en la violencia desde una perspectiva de género. Había crecido en un entorno donde la fuerza y la dominación eran la norma y no sabía cómo cuestionarlo. Su sinceridad fue un desafío y una oportunidad. En ese taller vimos cómo los prejuicios y la ignorancia pueden sostener la violencia, muchas veces sin que la persona se dé cuenta. Pero también vimos cómo el diálogo abierto, la reflexión y el acompañamiento pueden abrir puertas para el cambio real. Ver a ese joven comprometerse a romper esos patrones fue un momento de esperanza enorme. Al mismo tiempo, el camino no estuvo exento de tensiones internas. Entre nosotras, las activistas, hubo debates intensos sobre métodos, prioridades y enfoque. Algunas creíamos que había que ser más radicales. Otras defendíamos la paciencia y el diálogo con las instituciones. Cada desacuerdo, aunque difícil, nos ayudó a crecer y fortalecer la estrategia colectiva. Uno de los mayores retos fue mantenernos firmes frente al cansancio emocional. La violencia que escuchábamos y veíamos nos afectaba profundamente, y el riesgo de la desmotivación siempre estaba latente. Para contrarrestarlo, desarrollamos espacios de autocuidado, donde la escucha, el apoyo mutuo y la contención eran la prioridad. Aprendí que no se puede cuidar a otros si no nos cuidamos primero. Que la solidaridad no solo es luchar juntas afuera, sino también estar atentas a las heridas internas, las dudas y los límites personales. Esa lección me acompañó siempre y la transmití a quienes integraban el movimiento. También enfrentamos la desinformación y la manipulación mediática. En muchas ocasiones, los medios tergiversaban nuestros mensajes o se enfocaban en polémicas superficiales que desviaban la atención del problema central. La lucha por contar la verdad se volvió otra batalla en la arena pública. Para contrarrestar eso, fortalecimos nuestras propias plataformas de comunicación, desde blogs hasta podcasts y redes sociales. La idea era que nuestras voces,
las de quienes vivían la violencia y luchaban contra ella, fueran escuchadas sin filtros ni ediciones distorsionadoras. En uno de esos podcasts, una mujer contó su historia de abuso y cómo, gracias a un grupo de apoyo como el nuestro, pudo salir adelante. Su relato fue tan auténtico y poderoso que conmovió a miles. Fue un testimonio vivo de que detrás de cada número hay una persona con sueños, miedos y fuerza. El impacto se sentía en pequeños detalles. Más gente buscando ayuda, más personas hablando en sus círculos sobre respeto y consentimiento, y un ambiente que poco a poco empezaba a cambiar. La lucha seguía siendo dura y exigente, pero también cada vez más plural, más cercana, más humana. Porque entendimos que para transformar una cultura violenta hay que tocar todos los rincones, desde las políticas públicas hasta las conversaciones cotidianas. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que el activismo no solo cambia al mundo exterior, sino que también transforma a quienes lo llevan adelante. Nos hizo más conscientes, más valientes y, sobre todo, más unidas. Hubo un día en que todo parecía derrumbarse. Recibimos noticias de que un aliado clave en el gobierno estaba retirando su apoyo a nuestra causa. Era un golpe inesperado, porque esa persona había sido fundamental para impulsar reformas y garantizar recursos. Sin embargo, la presión de grupos conservadores y el miedo al cambio pesaron más. Sentí que el mundo se me venía encima. Fue un momento en el que la frustración y la impotencia me atacaron con fuerza. Pero justo entonces, en medio de esa tormenta, recibí un mensaje que me devolvió la esperanza. Un grupo de jóvenes activistas había organizado una marcha espontánea en apoyo a nuestra causa. Ver la energía y la determinación de esa nueva generación me hizo entender que la lucha no era solo nuestra, sino de todos los que creen en la justicia y en la dignidad. La marcha fue un símbolo poderoso de que nadie estaba dispuesto a ceder terreno frente a la violencia y la desigualdad. Después de esa movilización, conseguimos reunirnos con algunos funcionarios que aún mantenían la voluntad de avanzar. Presentamos propuestas renovadas, basadas en lo que habíamos aprendido durante años de trabajo en terreno. Fue un proceso difícil, con largas horas de negociación, pero poco a poco logramos abrir espacios. Una de las victorias más significativas fue la aprobación de un programa integral para la atención a víctimas, que incluía no solo apoyo legal y psicológico, sino también acceso a empleo y educación. Entendimos que la reconstrucción de una vida libre de violencia requiere un enfoque multidimensional. Sin embargo, no todo fue avanzar. Hubo un incidente que marcó un antes y un después para mí y para el grupo. Una noche, mientras organizábamos una reunión, recibimos amenazas anónimas, mensajes que buscaban intimidarnos y silenciarnos. Fue aterrador, porque tocaba lo más personal, nuestra seguridad y nuestra libertad. Decidimos no retroceder. En lugar de eso, fortalecimos nuestra seguridad y buscamos apoyo legal. Sabíamos que la violencia no solo se manifestaba en golpes o gritos, sino también en el miedo y la coacción, y que resistir a eso era parte fundamental del cambio. Esa experiencia unió aún más al grupo. Nos dimos cuenta de que, aunque los riesgos existían, nuestro compromiso era más fuerte que el miedo, y que cada paso que dábamos, por pequeño que fuera, era un acto de valentía colectiva. Con el tiempo, comenzamos a trabajar en un programa especial para hombres, una idea que inicialmente generó controversia, incluso dentro del grupo. Algunos temían que poner el foco en ellos fuera desviar la atención de las víctimas, pero entendimos que para romper con los ciclos de violencia era necesario cuestionar las masculinidades tradicionales, esas que enseñan a los hombres a reprimir emociones y a ejercer poder de manera tóxica. Crear espacios donde pudieran explorar nuevas formas de ser fue un desafío, pero también una oportunidad. Los primeros talleres fueron complicados.
Muchos hombres llegaban con desconfianza, defensivos o inseguros. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir, y con ellas, la posibilidad de un cambio profundo. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un joven que confesó haber reproducido patrones de abuso sin darse cuenta. Su valentía para reconocerlo abrió el camino para que otros hicieran lo mismo. Fue un momento de ruptura con el silencio y la negación. Esos talleres se convirtieron en una pieza clave de nuestra estrategia, porque entendimos que la transformación social debía ser integral y que incluir a todos los actores era imprescindible para construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Con cada taller, la resistencia externa no desaparecía, pero la fuerza interna del grupo crecía. Nos dimos cuenta de que enfrentar la violencia era también enfrentarnos a nuestros propios límites, prejuicios y, sobre todo, al miedo. Pero esa mezcla de temor y esperanza se convirtió en el motor que nos impulsaba. En una ocasión, una mujer que había sido víctima de violencia durante años decidió compartir su historia en uno de nuestros eventos. Su voz temblaba al principio, pero con cada palabra, la sala se llenó de una energía distinta. Era una mezcla de dolor y valentía, de denuncia y esperanza. Al terminar, el aplauso fue un reconocimiento no solo a su coraje, sino a la verdad que tantas veces se oculta. Esa historia nos recordó que detrás de cada número, de cada estadística, hay vidas humanas, sueños truncados y un camino arduo hacia la recuperación. Pero también mostró que hablar puede ser el primer paso para romper cadenas invisibles que atan a muchas personas. Nuestro trabajo comenzó a resonar más allá de nuestro círculo. Medios de comunicación nos buscaban para difundir la problemática. Y aunque algunos intentaban presentarnos como conflictivos o exagerados, la mayoría entendía la urgencia de lo que decíamos. Aprovechamos esas plataformas para llegar a más personas, para que nadie sintiera que estaba solo o sola, porque una de las lecciones más profundas que aprendí fue que la solidaridad puede ser un refugio y una fuerza transformadora. No todo fue apoyo incondicional. A menudo enfrentamos críticas desde sectores que se negaban a cuestionar estructuras patriarcales o que veían nuestras demandas como un ataque a sus privilegios. Hubo momentos en los que las discusiones parecían estancarse en posiciones rígidas y polarizadas, pero entendimos que la paciencia y el diálogo eran también herramientas fundamentales, que el cambio profundo no se impone, sino que se construye a través de encuentros y procesos complejos. En paralelo, trabajamos en la creación de redes de apoyo entre sobrevivientes, un espacio seguro donde pudieran compartir, acompañarse y apoyarse mutuamente. Esa comunidad fue un bálsamo para muchas, un lugar donde el dolor se transformaba en fuerza colectiva. A medida que la red crecía, fuimos testigos de historias increíbles, mujeres que lograron salir de relaciones destructivas, hombres que aprendieron a reconocer sus errores y cambiar, familias que comenzaron a sanar heridas profundas. Uno de los avances más significativos fue cuando una de nuestras aliadas logró implementar un programa de atención integral en un centro comunitario que combinaba asesoría legal, terapia y talleres de empoderamiento. El impacto fue tangible y nos confirmó que estábamos en el camino correcto. Sin embargo, nunca dejamos de recordar que la violencia no es solo una cuestión de casos individuales, sino un problema estructural que atraviesa la sociedad entera. Por eso, también impulsamos campañas para cuestionar los roles de género impuestos, para promover la igualdad desde la educación y la cultura. Un punto de inflexión llegó cuando varios hombres de la comunidad se sumaron públicamente a nuestras campañas, desafiando estereotipos y mostrando que la masculinidad puede ser una construcción más saludable y respetuosa. Eso generó un efecto en cadena, porque cuando el cambio es visible, inspira a otros a cuestionar sus propias actitudes y a abrirse a nuevas posibilidades. Cada paso adelante
Nos recordaba que la lucha era constante y multifacética, pero también que la esperanza y la transformación eran posibles cuando la comunidad se unía con convicción y amor. Pero no todo era solo lucha externa. En lo personal, el camino me llevó a una introspección profunda que nunca imaginé. Tuve que enfrentar sombras del pasado, reconocer heridas que creía enterradas y replantear mi relación con el dolor y la justicia. Hubo noches en las que el cansancio emocional me hizo dudar. Me preguntaba si valía la pena seguir, si el sacrificio de tiempo, energía y tranquilidad iba a rendir frutos. Pero luego recordaba esas historias, esas voces que confiaban en nosotros para darles visibilidad y apoyo, y esa certeza volvía a encenderse. A veces, el activismo me hizo chocar con personas cercanas que no entendían por qué me involucraba tanto, o que consideraban que era un tema que no debía ocupar tanto espacio en mi vida. Aprendí que no siempre todos estarán listos para escuchar o apoyar, y que eso está bien. Mi compromiso era con la verdad, con la justicia y con quienes necesitaban que alguien estuviera ahí para ellos. Con el tiempo, descubrí que la fuerza del movimiento no está solo en las grandes conquistas, sino en los pequeños actos cotidianos. Una palabra de aliento, un consejo, una mano que se extiende en el momento justo. Y también en la capacidad de reinventarse, de aprender de los errores, de no dejar que la frustración se convierta en derrota. Una de las lecciones más poderosas fue entender que la empatía es un músculo que se entrena, que no basta con escuchar, sino que es necesario sentir, ponerse en el lugar del otro sin juzgar, sin minimizar. En ese proceso, también me abría a entender que la violencia puede tomar formas sutiles y que muchas veces se manifiesta en dinámicas invisibles que perpetúan el miedo y la desigualdad. El reconocimiento de esas formas menos visibles abrió la puerta para diseñar nuevas estrategias, para abordar temas como la violencia económica, el acoso digital y las microagresiones que muchas veces se normalizan. No faltaron los momentos de celebración. Recuerdo con especial cariño una jornada en la que organizamos una feria comunitaria dedicada a la igualdad de género, con música, charlas y espacios de encuentro. Ver a tantas personas unidas, compartiendo experiencias y compromisos, fue un recordatorio hermoso del poder del colectivo. Esa jornada terminó con un mural colaborativo pintado por artistas locales y participantes, un símbolo visual de nuestro compromiso y nuestra diversidad. Aunque el camino sigue siendo largo y los retos no desaparecen, cada paso dado, cada persona alcanzada, cada historia transformada, reafirma que la lucha vale la pena. Porque detrás de cada acto de resistencia hay una esperanza viva, un deseo profundo de justicia y de paz que nos impulsa a no rendirnos. Y así, esta historia sigue escribiéndose, día a día, en cada esquina donde alguien decide no callar y hacer del respeto y la igualdad una prioridad. Con el paso del tiempo, nuestra red de apoyo se fortaleció y se amplió mucho más allá de lo que inicialmente imaginamos. Lo que comenzó como un pequeño grupo de personas dispuestas a alzar la voz, se convirtió en un movimiento vibrante, con presencia en distintas ciudades y hasta en otros países. La historia que un día fue una sola voz, empezó a multiplicarse como un eco imparable, resonando en lugares donde antes parecía imposible. No faltaron obstáculos, claro. Hubo momentos en los que el cansancio físico y emocional amenazaba con derribarnos. La frustración por ver que, a pesar de los avances, la violencia seguía cobrando vidas y destrozando sueños era abrumadora. Pero cada vez que sentíamos que el peso era demasiado, recordábamos por qué habíamos empezado, por quienes no podían hablar, por quienes habían sido silenciados y por un futuro donde nadie tuviera que vivir con miedo. Aprendí que el verdadero cambio nunca es rápido ni lineal. Es un camino lleno de altibajos, en el que la paciencia y la persistencia son las herramientas más valiosas.
Cada caída es una oportunidad para levantarse con más fuerza y sabiduría. En lo personal, descubrí el poder de la vulnerabilidad. Abrirme y compartir mis propias heridas no me debilitó. Al contrario, me conectó más profundamente con las personas que acompañaba y me permitió crear vínculos basados en la confianza y el respeto mutuo. Entendí que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente cuánto hemos avanzado, pero también cuán lejos aún tenemos que llegar. La violencia de género sigue siendo un monstruo que se alimenta de estructuras sociales, prejuicios y desigualdades arraigadas. Exige compromiso colectivo, educación continua y una lucha constante para que deje de ser parte de nuestro día a día. Pero también sé que cada voz que se escucha, cada persona que se empodera y cada ley que se transforma es un paso firme hacia un futuro donde el respeto y la igualdad sean la norma, no la excepción. Esta historia no es solo mía, es la historia de cientos, miles, millones de voces que unidas pueden cambiar el mundo. Porque la revolución comienza con una palabra, con una acción, con un acto de coraje. Gracias por escuchar. Nunca olvides que tu voz importa, que tu acción puede ser el inicio de un cambio profundo. A medida que la red crecía, comenzaron a surgir nuevas voces con historias distintas, pero igual de poderosas. Personas que habían vivido la violencia en sus propias pieles. Hombres que habían roto con los estereotipos para aprender a sentir y expresar. Jóvenes que se atrevieron a cuestionar las normas que parecían inamovibles. Cada historia sumaba. Cada experiencia era un ladrillo más en la construcción de algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero, claro, la batalla no estaba exenta de controversias. En más de una ocasión tuvimos que enfrentarnos a críticas duras, no solo de quienes se negaban a aceptar la realidad de la violencia, sino también de aquellos que creían que nuestro enfoque era demasiado radical o demasiado blando. Había quienes querían soluciones inmediatas, sin entender que sanar heridas profundas requiere tiempo y compromiso. En esos momentos, la duda intentaba colarse, pero aprendimos a mantenernos firmes, recordando que el cambio social no es un acto de magia, sino un proceso paciente y colectivo. Nos apoyábamos en la certeza de que nuestras acciones, por pequeñas que parecieran, estaban dejando una huella tangible. Recuerdo una reunión en particular, cuando un joven nos confesó que gracias a uno de nuestros talleres, pudo entender que no estaba solo, que sus sentimientos no eran una vergüenza, sino una parte esencial de ser humano. Fue un instante de emoción pura que nos recordó por qué luchábamos, para que nadie más tuviera que sufrir en silencio. Esa noche, mientras conversábamos bajo la tenue luz de una sala modesta, alguien mencionó algo que se quedó grabado en todos. No es solo educar para evitar la violencia, es educar para cultivar humanidad. Esa frase se convirtió en nuestra brújula, en la base de cada iniciativa, de cada paso que dábamos. Seguimos diseñando programas que no solo denunciaban el problema, sino que proponían alternativas concretas, prácticas y accesibles. No bastaba con señalar lo que estaba mal. Era vital mostrar caminos de esperanza y reconstrucción. A lo largo de esos años, la comunidad fue cambiando, no solo en número, sino en conciencia. La transformación empezó a notarse en los pequeños gestos cotidianos. Un gracias, más sentido, un abrazo sin miedo, una conversación honesta que antes parecía imposible. Cada avance nos llenaba de orgullo, pero también nos recordaba que la lucha continuaba, porque el enemigo no era solo la violencia en sí, sino todo aquello que la alimentaba. El silencio, la indiferencia, la desigualdad. Con cada paso adelante, aprendimos que el cambio también pasa por romper con tabúes que parecían inquebrantables. Por ejemplo, hablar abiertamente sobre el placer, la sexualidad y el consentimiento. Temas que durante mucho tiempo
habían sido ocultados bajo capas de vergüenza y desconocimiento, y que son esenciales para construir relaciones sanas. Los talleres comenzaron a incluir sesiones donde se hablaba de cuerpos, deseos y límites. No fue fácil. Al principio muchos adultos y jóvenes se mostraban incómodos, pero poco a poco la honestidad abrió puertas inesperadas. Se aprendió que respetar el placer del otro era tan vital como respetar sus derechos, que la igualdad se construye también en lo íntimo. Un día, una joven se acercó después de uno de esos talleres y me dijo con voz firme: «Por primera vez, siento que puedo decir no sin miedo a que me juzguen». Esa frase se quedó grabada en mí como un símbolo de que el cambio se estaba haciendo carne. Pero no todo fueron luces. También hubo momentos de profunda tristeza cuando algunas historias nos golpeaban con fuerza. Mujeres que habían sido víctimas de violencia extrema, hombres que luchaban contra sus propios demonios y sistemas que parecían diseñados para mantener la opresión. Esa mezcla de dolor y esperanza fue el combustible para seguir. Sabíamos que estábamos en un camino largo, uno que implicaba derribar muros construidos durante siglos, y que cada batalla ganada era solo el inicio de otra. La comunidad que se formó alrededor de nuestra lucha se convirtió en una familia. Compartíamos risas, lágrimas y sueños, aprendiendo a apoyarnos incluso en los momentos más difíciles. La solidaridad fue nuestra armadura contra el desgaste emocional y el desánimo. Además, entendimos que el activismo también debía incluir un espacio para la autocrítica. No éramos perfectos, y reconocer nuestros errores y limitaciones nos hacía más fuertes y auténticos. Aprendimos a escuchar sin juzgar, a ser flexibles sin perder el rumbo. Un punto de inflexión fue cuando logramos que un medio local nos invitara a una entrevista para hablar de nuestro trabajo. Fue una oportunidad para visibilizar el tema a una audiencia más amplia, y aunque enfrentamos preguntas difíciles, supimos aprovechar el espacio para transmitir un mensaje claro y contundente. La violencia no es un asunto privado, es un problema social que nos afecta a todos. Ese día, al salir del estudio, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que cada palabra dicha tenía el poder de llegar a alguien que necesitaba escucharla, y que cada persona que se animara a cuestionar y actuar nos acercaba un poco más a ese mundo que soñábamos. Después de esa entrevista, algo cambió. La respuesta fue mayor de lo que imaginamos. Mensajes, llamadas, personas queriendo unirse, ofrecer su tiempo, compartir sus historias. Fue un tsunami de emociones que nos reafirmó que estábamos tocando un nervio sensible y necesario en la sociedad. Pero también llegaron los desafíos. La presión aumentó, y con ella la exposición. No faltaron los comentarios hostiles, las críticas que buscaban descalificar y minimizar nuestro trabajo. Incluso algunas amenazas veladas, recordándonos que cambiar el statu quo no es un camino sin riesgos. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él, que cada paso que damos en esta lucha es un acto de rebeldía contra el silencio y la indiferencia. En medio de esa tormenta, una noche recibí una llamada que me dejó sin aliento. Era una mujer que me contaba que gracias a uno de nuestros talleres había encontrado el valor para dejar una relación abusiva. Su voz temblaba, pero en ella había una fuerza nueva, una esperanza renovada. Ese testimonio se convirtió en una luz que iluminó las horas más oscuras, porque entendí que, aunque las heridas eran profundas, la posibilidad de sanar y reconstruir estaba al alcance de todas. Empezamos a trabajar también con hombres jóvenes, no solo para que entendieran el daño que la violencia causa, sino para que cuestionaran los modelos rígidos de masculinidad que los limitan y los lastiman. Fue sorprendente descubrir cuántos deseaban un cambio, pero no encontraban espacios seguros para expresarlo. En esos talleres surgieron conversaciones intensas,
confesiones inesperadas y, sobre todo, compromisos sinceros. Hombres dispuestos a aprender, a transformarse, a ser parte activa de la solución y no del problema. Nos dimos cuenta que no se trataba solo de denunciar o proteger a las víctimas, sino de construir una cultura nueva, una donde la empatía, el respeto y la igualdad fueran las reglas fundamentales. La lucha, entonces, no era solo contra la violencia externa, sino también contra las barreras internas que cada uno lleva, los prejuicios, el miedo a cambiar, las inseguridades que muchas veces se disfrazan de agresividad. Poco a poco, la comunidad empezó a reflejar ese cambio. Vecinos que antes ignoraban la problemática, ahora participaban en reuniones, proponían ideas y se solidarizaban con quienes necesitaban apoyo. Un día, en una plaza pública, organizamos una jornada de arte y música para visibilizar la causa. Fue una fiesta de colores, sonidos y emociones, donde la gente se permitió soñar con un futuro diferente. Ese evento nos recordó que la lucha también puede ser alegría, creatividad y unión, que el cambio social nace tanto de la reflexión profunda como de la celebración colectiva. Con cada paso, la historia se hacía más compleja, pero también más rica. Aprendimos que no basta con denunciar, hay que construir alternativas reales, espacios seguros y redes de contención sólidas. Las víctimas necesitan no solo ser escuchadas, sino también acompañadas en cada etapa de su recuperación. Durante una reunión con otras activistas, surgió la idea de crear un centro comunitario, un lugar donde se brindaran asesorías legales, apoyo psicológico y talleres educativos, todo bajo un mismo techo. La idea fue recibida con entusiasmo, pero también con la conciencia de que el camino sería largo y lleno de obstáculos. No faltaron los días en que las dudas y el cansancio querían vencernos, pero la fuerza del grupo, las historias que llegaban y la convicción de que estábamos haciendo lo correcto nos mantuvieron en pie. Recuerdo especialmente una tarde en que un joven se acercó tímidamente al centro. Tenía miedo, se sentía perdido y sin rumbo, víctima de una violencia que no era física, pero sí igual de devastadora, la emocional. En ese momento comprendí que nuestro trabajo debía ser integral, que las heridas invisibles también merecen atención. Lo acompañamos, lo escuchamos sin juzgar, y poco a poco empezó a recuperar la confianza en sí mismo. Esa experiencia reafirmó la importancia de no segmentar el problema, de entender que la violencia toma muchas formas y afecta a todas las edades y géneros. Mientras tanto, la presión política y social seguía aumentando. Algunos sectores veían nuestro crecimiento como una amenaza y no escatimaron en intentos de boicotear nuestro trabajo, desacreditándonos en medios y en redes sociales. Enfrentar esas campañas de desinformación fue otro reto. Tuvimos que aprender a comunicar con claridad, a fortalecer nuestra presencia y a crear alianzas con medios honestos que quisieran contar la verdad. Pero también hubo momentos de gratitud inesperada. Una mañana, el alcalde de la ciudad nos invitó a una reunión oficial. Reconoció públicamente la importancia de nuestro trabajo y se comprometió a apoyar la creación del centro. Fue un pequeño gran paso, una señal de que el cambio puede llegar desde dentro de las instituciones. Con más apoyo, empezamos a profesionalizar nuestras actividades. Contratamos psicólogos, abogados y educadores que compartían la misma visión. El centro se convirtió en un faro de esperanza para quienes sentían que no tenían dónde acudir. Además, diseñamos campañas de sensibilización masivas, con mensajes claros y contundentes que buscaban desmontar prejuicios y promover relaciones saludables. Empleamos desde videos hasta murales urbanos, porque entendíamos que el arte también puede transformar realidades. En paralelo, seguimos fortaleciendo el trabajo con hombres, porque la transformación no podía ser unilateral. Cada vez más hombres jóvenes se sumaban a los talleres, con ganas genuinas de entender y cuestionar lo que habían aprendido sobre ser
hombres de verdad. Fue en uno de esos encuentros donde escuché una frase que me quedó grabada. Quiero ser un hombre que no tenga miedo de llorar, de pedir ayuda, de cambiar. Ese deseo fue la síntesis de nuestra lucha. Derribar estereotipos para liberar a todos. Las calles comenzaron a llenarse de conversaciones que antes eran tabú. En los cafés, en los parques, en las plazas, la gente empezaba a hablar de respeto, de igualdad, de amor sin cadenas. Ese cambio, aunque pequeño, era un terremoto silencioso que iba derribando muros invisibles. Una noche, en una charla abierta que organizamos en un centro cultural, una mujer se levantó y contó su historia. Habló con una mezcla de tristeza y coraje, de las veces que cayó por miedo, de las marcas que la violencia dejó en su cuerpo y su alma. Su relato conmovió a todos y al final, la sala estalló en un aplauso que parecía querer borrar años de dolor. En ese momento comprendí algo vital, la fuerza de la palabra compartida. Cuando alguien decide contar su verdad, no solo se libera a sí misma, sino que libera a otros también. Esa cadena de valentía es el motor del cambio. Pero no todo fue un camino de rosas. El desgaste emocional se hacía sentir, y la presión de tener que estar siempre fuerte era una carga pesada. Aprendí a reconocer cuando necesitaba un descanso, a permitirme sentir sin culpa, a pedir ayuda. El grupo se convirtió en una familia donde cuidarnos era tan importante como la lucha misma. Celebrábamos los logros, pero también nos sosteníamos en las caídas. Esa solidaridad fue la columna vertebral que nos permitió seguir adelante. Algunas noches, mientras revisaba documentos para nuevas propuestas de ley, pensaba en todas las personas que no tenían voz, en las que seguían sufriendo en silencio. Esa imagen me llenaba de urgencia, de responsabilidad. Un día recibimos una invitación inesperada: participar en un congreso internacional sobre prevención de la violencia. Era la oportunidad de compartir nuestra experiencia, de aprender de otras realidades y de poner nuestra voz en un escenario más grande. El viaje fue revelador. Conocimos luchas similares en otros países, con desafíos distintos pero con el mismo corazón. La sororidad y la empatía se sentían en el aire, como una red invisible que nos conectaba. Volvimos con nuevas ideas, nuevas energías y la convicción de que ninguna lucha es en vano, que cada paso, por pequeño que sea, suma a un camino de transformación. En casa, mientras me preparaba para otra jornada, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. Una joven, que había asistido a nuestros talleres, me contaba que por primera vez había encontrado la fuerza para dejar una relación abusiva, que gracias a lo que aprendió, ahora estaba construyendo una vida distinta. Fue un recordatorio poderoso de que la esperanza no es un sueño lejano, sino una posibilidad tangible que se construye día a día. El sol comenzaba a asomar cuando la llamada llegó. Era de una organización vecina que quería unir fuerzas para un proyecto más ambicioso, una campaña masiva de sensibilización que llegara a todos los rincones, no solo de la ciudad, sino de la región. La idea era llevar la voz a quienes aún estaban atrapados en el silencio, a quienes creían que la violencia era un destino inevitable. Aceptamos sin dudarlo. Sabíamos que para lograr un cambio profundo necesitábamos llegar más lejos, romper barreras y, sobre todo, desafiar la indiferencia. Los días se volvieron una vorágine de reuniones, planificación y creatividad. Diseñamos mensajes que no solo alertaban sobre los riesgos, sino que invitaban a la reflexión, a la acción, a creer en la posibilidad de un mundo distinto. Hicimos videos, spots radiales, murales en las calles y charlas en escuelas y centros comunitarios. Pero, como siempre, la resistencia apareció. Algunos sectores reaccionaron con críticas duras, acusándonos de entorpecer la tradición o de romper el orden natural de las cosas. Un cartel que habíamos pintado en un barrio popular
fue vandalizado a la semana. Nos dolió, claro, pero también nos hizo más fuertes. Una noche, en una reunión, alguien dijo algo que me quedó grabado. No peleamos solo contra la violencia, peleamos contra la ignorancia y el miedo. Esa frase nos dio un nuevo aire. Así fue que empezamos a trabajar también en espacios donde la masculinidad se construía con ideas erradas y dañinas. Entendimos que involucrar a los hombres era crucial. Por eso creamos talleres donde podían cuestionar los roles impuestos, expresar sus emociones y aprender a construir relaciones basadas en el respeto. Recuerdo a uno de esos hombres, Carlos, que al principio asistía escéptico, casi a regañadientes. Pero poco a poco, su postura cambió. Empezó a hablar de su infancia, de la violencia que él mismo había sufrido y reproducido sin entenderlo. Su transformación fue un testimonio de que el cambio era posible. El grupo creció, y con él, la red de apoyo. Las alianzas con instituciones, la colaboración con profesionales de la salud, la policía y el sistema judicial fueron vitales para dar un abordaje integral. Sin embargo, el desgaste personal también se hacía sentir. Hubo momentos en que la desesperanza tocó la puerta, cuando parecía que los avances eran insignificantes ante la magnitud del problema. Pero entonces recordaba las historias de las personas a las que habíamos ayudado, sus sonrisas, sus nuevos comienzos. Cada vez que alguien lograba salir de la violencia, que alguien encontraba su voz y su poder, era una luz en medio de la oscuridad. Y esa luz nos impulsaba a seguir adelante. Pero la historia no sería completa sin hablar del lado menos visible. Una tarde recibí una llamada de una mujer joven, con voz temblorosa, porque cuando decides tomar partido y alzar la voz, me contó que había encontrado valor para romper el silencio. Después de escuchar uno de nuestros talleres internas que te desarman, su historia era desgarradora y te transforman. Años de maltrato que habían dejado en las que el cansancio me pesaba más que el miedo a hablar, en las que dudaba si valía la pena seguir. Pero ahora quería ayuda. Todo ese esfuerzo quería salir de ese círculo infernal. Escuchar historias de dolor para acompañarlas, te arrastra hacia un abismo donde la esperanza parece escasa y psicológicos. Sin embargo, justo en esos momentos, paso del miedo a la solidaridad de la comunidad se convertía en mi refugio. En la luz que me impulsaba, su caso llegó a la prensa local. Aprendí que no podía ser un muro impenetrable para todos. Por un lado, la vulnerabilidad visibilizó el problema. No era un signo de debilidad, generó críticas y debates encendidos. Compartir mis propias dudas. Algunas personas cuestionaban la exposición de las víctimas. Otras negaban la existencia del mal con quienes acompañábamos en su batalla cultural. Un choque entre el miedo a enfrentar la realidad no es solo confrontar la injusticia externa, sino también abrazar la lucha interna. Estábamos en el medio, con la responsabilidad de proteger, que descubrí que también necesitábamos cuidar de quienes cuidábamos. En algunas comunidades, crear espacios de autocuidado hacia nuestra labor crecía, donde las personas que brindaban apoyo pudieran recargar energías, reflexionar y hasta amenazas. Porque el activismo sin descanso puede convertirse en una carga insoportable. Aprendí que la clave estaba en la empatía, llevarla en soledad, escucha activa. A partir de ahí, comenzamos a integrar la idea de redes de apoyo mutuo. Y por eso las soluciones debían ser flexibles, aisladas y respetuosas, sino una malla entretejida. No podíamos imponer resistencia, solo acompañar y amor. Nos organizábamos para sostenernos, fue esencial para celebrar cada logro. Cada organización aportaba su fortaleza y para recordar que ningún cambio social sucede hasta el apoyo a la mañana. Y poco a poco también un momento fuimos notando cambios en la comunidad, los modelos tradicionales de masculinidad, más grupos de apoyo. Sabíamos que sin hombres hablando sin miedo y dispuestos a replantear entre los jóvenes, no habría transformación, un movimiento que desafiaba los estereotipos. Diseñamos espacios y nuevas formas de relacionarse. Talleres donde pudieran hablarse, ver cómo el semillero del cambio, sus emociones, empezaba a florecer y desafiar prejuicios en medio de todo impuestos desde la infancia. De que el activismo no era solo una lucha externa. Muchos llegaron con desconfianza, sino también un camino de transformación personal. Pero la mayoría terminó reconociendo que la presión marcada por heridas y silencios estándares se entrelazaba con la de tantos daño también. Aprendí a perdonar, de dolor, a pedir ayuda, de vulnerabilidad, vulnerable sin perder una experiencia liberadora. Ahora sé que cada paso construimos puentes para que la masculinidad no fuera la lucha no es solo por justicia, sino de respeto, por dignidad, empatía
y por un futuro donde nadie tenga que sufrir. Recuerdo a Julián, uno de los primeros hombres que participó en esos talleres. La resistencia tomó formas más cargando el peso igual de peligrosas que le decían que mostrar algunos medios comenzaron a cuestionar nuestras intenciones, diciendo que logró entender que la fortaleza verdadera desestabilizábamos la armonía auténtica, de expresar emociones sin temor inofensivos y de construir relaciones basadas en la igualdad. Ese cambio no solo impactó su vida personal. Recuerdo también la manera en que se relacionaba con su familia, del público, sus amistades, interrumpió y la comunidad, diciendo que la historia es una prueba de que el cambio puede empezar por uno mismo, era parte de la dinámica de pareja individual. Fue un golpe para un cambio colectivo, no solo por la violencia implícita en sus palabras, el camino fue sino porque muchos asintieron con silencio, pero también lleno de momentos me hizo entender que la lucha era contra un sistema que había normalizado la violencia. Cada voz que se unía a la nuestra de amor nos confirmaba que estábamos haciendo algo que valía la pena. Romper esas cadenas implicaba incomodar, pequeñas victorias comenzaron a multiplicarse profundas. Nos dimos cuenta de que había momentos de esperanza que nos impulsaban a seguir. No solo en una escuela, una joven me contó que, sino que se convertía en un taller para otros. Pudo hablar con su padre sobre el abuso que sufría en casa. Poco a poco, confesión fue un acto de cambio en distintos rincones. Un primer paso hacia la sanación familiar. Una de las campañas más recordadas además, fue la que empezamos a ver cómo hombres violencia invisible se sumaban a los talleres, buscando entender qué significa gestos auténticamente parecen normales, sin recurrir a la violencia o erosionando la dignidad. Fue un desafío enorme porque enfrentamos a una sociedad con el respeto que se resistía a cuestionar sus propios comportamientos más hermosas, que a medida que crecíamos minimizar lo que no podía bajo la superficie. Crear alianzas con psicólogos, comentarios como abogados, educadores y activistas me permitió ampliar el impacto. Se dice eso. Cada historia solo unaba a nuestras manos, pero atendida con cuidado, con testimonios reales y un discurso firme. También nos convertimos en una voz fuerte para exigir políticas públicas más efectivas. Eran en realidad no solo queríamos leyes en patrón dañino que alimentaban la violencia normas se tradujeran en acciones concretas. Recuerdo la vez que visitamos una escuela y hablamos sobre micromachismo. Ese proceso fue un encuentro que generó mucha polémica y obstáculos que parecían interminables. Estaban preparados para escuchar. Fue nuestra mejor conductas que celebramos cada pequeño logro, como porque entendíamos que invalidar opiniones un maratón eran formas de violencia. Sin embargo, también fue un espacio de aprendizaje, recordaba cada y reflexión profunda, cada sonrisa recuperada. A pesar de las dudas iniciales, empezó a sanar. Terminaron participando con entusiasmo para continuar, compartiendo sus experiencias que no estábamos y cuestionando normas que, sin saber tiempo, mantenían desigualdades. Se volvió más que una causa. Fue emocionante ver cómo se transformó en una familia. Comenzaba a formarse una nueva conciencias compartidas, una voluntad de ser diferentes y esperanza, y construir relaciones basadas en el activismo. No solo se trata de cambiar el mundo afuera, enseñó que la educación sino también era de transformar el mundo interior. No bastaba con cambiar leyes o castigar agresores. Una mujer me confesó la transformación debía comenzar en las aulas, a contar su historia. En los hogares, su voz temblaba. Cada conversación pero cotidiana. Había algo en su mirada que irradiaba una fuerza social. Se construye día a día. Su historia me recordó palabra por palabra, cada silencio, acto por acto. Hay una batalla interna por ser incorporando nuevas herramientas para llegar a más personas. Meses después, videos se convirtió en una de las voces más activas de nuestro movimiento. Teatro acompañando a otras a salir la creatividad se convirtió en nuestra aliada, permitiéndonos conectar con una de las recompensas más profundas y transformar mensajes complejos. En paralelo comenzamos historias que emocionaban más específicos y movilizar a hombres. Porque entendimos que la raíz del momentos de tensión está en cómo se enseña la masculinidad con grupos conservadores. Estos espacios que veían fueron amenazados sus laboratorios de cambio, ataques digitales, donde se cuestionaban estereotipos de desprestigio, se desarmaban prejuicios, lejos de debilitarnos, a vivir sin miedo a mostrar vulnerabilidad, fortalecieron nuestra convicción. Algunos hombres llegaron con desconfianza, a ser más estratégicos, con resistencia, más solidarios, pero todos cada dificultad nos recordaba por qué estábamos ahí. Que les hacían daño tanto a ellos, no era solo un problema en quienes los rodeaban, sino un cada pequeño cambio en sus actitudes que necesitaba ser cuestionado el camino hacia relaciones más sanas y equilibradas. A pesar de todo, lo más valioso organizamos encuentros donde en medio de la tormenta podían sentarse a dialogar de esperanza, bajo estrictas condiciones de seguridad que recuperaban su respeto.
Hombres Aunque que aprendían esos a respetar, encuentros eran intensos, comunidades y a que veces se organizaban dolorosos. para protegerse, Eran una oportunidad para entender el daño real que la violencia causa. Nuestro movimiento y la se importancia convirtió en de un la espacio reparación. donde el dolor se A lo largo del encontraba camino, con la fuerza, la colaboración la con las vulnerabilidad autoridades con se la fortaleció. valentía. No todo Y la fue injusticia fácil. con la esperanza. Hubo momentos en que nos sentimos Una de las solos transformaciones frente a la más burocracia poderosas y la que indiferencia presencié fue en Pero el grupo no de hombres dejamos que de insistir. participaban en nuestros talleres. La aprobación Al de leyes que principio, muchos protegían a las llegaban con víctimas una mezcla de y sancionaban a los agresores. y fue un logro resistencia. colectivo que celebramos Algunos como un pensaban paso que era una pérdida gigantesco. de tiempo, y a pesar de Otros todo, temían la ser violencia no señalados o desapareció. juzgados. Pero la resistencia poco a poco, crecía, la más conversación fuerte, fue cambiando, más unida, los espacios más que creamos consciente eran de que solo solo un un cambio cambio cultural cultural profundo donde podría podían erradicarla. explorar sus propias Hoy sé emociones, que la lucha es cuestionar larga, lo que les habían que habrá enseñado días de desde derrotas, niños y pero descubrir también nuevas sé que formas cada de voz que relacionarse. se suma, para Es un muchos, golpe a ese fue la sistema primera que vez que intentaban hablaban abiertamente abiertamente sobre sus que miedos. en la unión está la fuerza, inseguridades, y que el amor es el motor que impulsa el cambio verdadero. Recuerdo a En uno de ellos, esos momentos en que Marcos, parecía que el un peso hombre del de mundo mediana caía edad, sobre mis que hombros. llegó con una mirada dura Recibí y un mensaje desconfiada. inesperado. Durante Era de semanas un se joven que mantuvo había callado, asistido a uno de nuestros evitando el talleres, contacto visual, y quería pero contarme cuando comenzó cómo a ese compartir día su historia, había cambiado sus su vida. palabras temblaban. Y Me con dijo que ellas por primera vez también había nuestra entendido que su capacidad forma para de ser escuchar la y que le acompañaron desde niño. Estaba Marcos llena habló de la peligros presión y constante constante de de demostrar demostrar que que era un ahora hombre de sabía que verdad, podía elegir ser de diferente, cómo esa idea le que había podía hecho daño a construir él relaciones y a quienes desde el amaba. respeto. Habló de Y su no padre desde el dominio, que siempre Ese minimizaba el dolor mensaje me devolvió y la la esperanza culpa que sentía por porque no en poder esa expresarse historia sin miedo. estaba la semilla de un cambio un real, momento de ruptura, un cambio que pero podría también crecer de en liberación. cada persona que Esa decidiera tarde cuestionar el grupo y se unió desafiar de lo una que manera siempre que le nunca enseñaron. antes había visto. No era No solo un solo discurso, escuchaban a Marcos, era sino una que lo revolución sostenían, silenciosa que lo comenzaba en el apoyaban. corazón de las La personas. energía en la sala cambió Poco a poco, y supe que fuimos algo construyendo profundo una estaba red de ocurriendo. apoyo que trascendía Estábamos fronteras. empezando a desarmar Otras los ciudades, mitos de la masculinidad otros países, tóxica. Comenzaron a ladrillo replicar a nuestro ladrillo. modelo, adaptándolo a sus propias realidades. Esos hombres se La convirtieron historia en que aliados comenzó como un fundamentales susurro para nuestra silenciado causa. se convirtió Empezaron en un a grito hablar que en se sus expandía partidas, con fuerza, a desafiar actitudes imparable, y comentarios pero que también perpetuaban llegaron los la momentos violencia. difíciles y a ser ejemplos Recibimos de respeto, críticas y empatía, amenazas y y de su desilusiones. transformación impactó a sus La familias, fatiga emocional a era sus real, comunidades y más de una y vez nos pensé recordó en que el rendirme. cambio es posible Sin cuando hay embargo, voluntad cada vez que miraba y a quienes apoyo. nos acompañaban, Pero no todo fue sencillo a esas ni lineal. mujeres y hombres valientes que se negaban a callar, dudas y momentos encontraba donde la fuerza el para cansancio seguir. parecía ganar la batalla. Aprendí a no hacerlo La todo lucha sola. contra la violencia es La una verdadera verdadera revolución revolución que que se hace en desgasta. equipo. Y En la comunidad, resiliencia se convirtió en construir nuestra mejor alianzas, arma. Compartir recursos, a pesar de la fatiga, nunca nunca dejamos dejamos de de avanzar. avanzar. Fue Aprendimos fundamental a cuidar para nuestra sostener la salud lucha emocional y ampliar a su compartir impacto. la carga A y nivel celebrar personal, cada paso. El activismo me llevó a pequeño enfrentar que mis fuera, propios demonios, cada historia sanar de heridas superación que había escondido cada durante gesto de años. apoyo. Cada Entendí cambio que de para actitud acompañar a otros era un combustible primero para debía seguir. encontrar mi Una de propia las paz. grandes lecciones Y fue esa entender paz que la empatía llegó a través de la debía aceptación, extenderse a todas las empatía personas y el sin amor hacia mí excepción. misma. Que Y quienes hacia cometían quienes me violencia rodeaban también eran parte de mirando un hacia sistema atrás, que los había veo que moldeado. la historia que hoy Y que la comparto transformación no solo podía mía. excluir a nadie. Es la voz de muchas Si realmente mujeres y hombres buscábamos un que cambio decidieron profundo. no callar. En este que camino, transformaron su la dolor en solidaridad fuerza se volvió y su la miedo base en de acción. todo. Porque Construimos cambiar el mundo alianzas comienza con con organizaciones organizaciones feministas y esa historia grupos necesita ser LGTBIQ+, escuchada, activistas y independientes y colectivos de derechos humanos. Llegamos al final de este relato, juntas y pero juntos no al final del éramos camino. más fuertes, porque más la lucha visibles, contra la violencia, más difíciles contra de las silenciar. injusticias y las El cadenas impacto comenzó invisibles a notarse en no la tiene comunidad. cierre ni fecha en el Bajaron calendario. los índices de violencia. Cada día es Aumentó una la nueva denuncia. oportunidad para Y sobre levantar la todo, voz. La para percepción de proteger a que era quienes posible sufren, vivir sin miedo. para educar, para no era el transformar. fin de la violencia. En este Pero viaje sí aprendí el que el inicio de un silencio no es proceso solo que estaba ausencia de sembrando palabras, nuevas raíces. es complicidad. Mientras Y que tanto hablar, yo decir, seguía aprendiendo y compartir, creciendo. Es el primer acto el de activismo me resistencia. cambió la vida. Que detrás de cada número Me hay una enseñó historia, a ser más una valiente, vida, a soltar el futuro que miedo al merece que ser ser protegido y y valorado. a confiar en la fuerza El colectiva. cambio verdadero no es mágico Cada ni inmediato. encuentro, Es cada un proceso. historia, Cada requiere de lágrima valentía, compartida, constancia, era un recordatorio y de sobre por qué todo, era importante seguir. comunidad. Pero no todo No fue importa quién aprendizaje y seas ni dónde crecimiento. estés. Tu Hubo voz momentos importa. oscuros
momentos. No se trata donde de la ser realidad héroe golpeaba ni con con fuerza, sino de ser Nos humano. recordaba lo mucho que empático aún quedaba por y hacer. valiente.
Una de Sé esas que queda mucho ocasiones por fue hacer. cuando recibimos la Las noticia de las estructuras estructuras que de una sostienen joven la violencia activista y la desigualdad de otra ciudad son profundas. Alguien que como Pero nosotros también luchaba sé que desde el cada corazón acción, cada para palabra visibilizar la y violencia cada que gesto muchas suma, veces que que juntos esconde podemos detrás de las construir una puertas sociedad cerradas, donde el miedo no tenga lugar. la indignación donde y el el dolor respeto se y mezclaron la con el dignidad miedo. sean la base de todas Sabíamos las que el relaciones. camino Era peligroso. Esta que historia quienes que te alzaban la compartí voz es eran un blancos llamado frecuentes de una amenazas invitación y a ser ataques. parte del cambio. Esa realidad nos obligó a Porque la repensar nuestras transformación estrategias social y a nace cuidar del más compromiso nuestra seguridad colectivo, sin y del perder amor el por la impulso justicia ni la esperanza. Gracias por El escuchar. asesinato de esa Por abrir tu compañera mente fue un golpe y tu directo al corazón. alma, pero Espero también que un esta llamado historia te urgente inspire a ser a la no voz que retroceder. otros necesitan. A romper Decidimos silencios entonces fortalecer y a los construir espacios un de mundo apoyo donde mutuo, nadie tenga que vivir crear con miedo. protocolos de protección y Recuerda hacer siempre visible esa violencia tu que voz pretendían también callar. cuenta. Nunca Fue la en ese calles. contexto